¿Eres rico o solo pareces pobre? ¿Dónde está la realidad? El fenómeno a menudo descrito como el efecto del millonario frugal o ricos que aparecen pobres despierta la curiosidad en torno a las complejidades de la identidad, la autoimagen y las dinámicas psicológicas que subyacen a las elecciones de estilo de vida de aquellos que podrían permitirse lo opuesto. Hoy veremos las 5 razones detrás de esta aparente contradicción, considerando factores como la búsqueda de identidad, gestión de expectativas sociales y posiblemente una búsqueda consciente de la felicidad más allá de los estereotipos asociados con la riqueza material. Quédate con nosotros hasta el final y podrás conocer el error más común que cometen las personas pobres. Será una gran lección para la vida diaria. Acompáñanos. Número 1. Aquellos con abundancia financiera comprenden la verdadera importancia del dinero. Los inversores astutos, quienes manejan hábilmente sus recursos, valoran particularmente las posesiones cuyo valor tiende a aumentar con el tiempo. Este punto de vista se convierte en un pilar fundamental para la seguridad financiera, en contraposición a la tendencia de gastar excesivamente para presumir. En lugar de ello, los ricos se centran en decisiones que ayuden a aumentar su patrimonio. La libertad financiera no se limita a la apariencia de riqueza, más bien, se trata de ser astuto con el dinero. Invertir en acciones, poseer parte de un negocio y diversificar las inversiones son prácticas inteligentes que adoptan. La riqueza no se mide por las posesiones materiales, sino por la habilidad para incrementar y gestionar efectivamente la capital. La mentalidad financiera de las personas adineradas difiere significativamente de la mayoría. La diferencia entre ellos con abundancia económica y quienes luchan con problemas financieros a menudo radica en su perspectiva sobre el dinero. Las decisiones de inversión a largo plazo son una elección inteligente, en contraste con aquellos que gastan su dinero sin pensar. Estos enfoques diferentes son clave para entender por qué algunos prosperan económicamente mientras que otros enfrentan dificultades monetarias. Entonces, ¿cómo puede alguien que enfrenta desafíos financieros transformar su situación y alcanzar el éxito económico? El primer paso radica en cambiar la percepción del dinero. Este no solo debe considerarse como medio para adquirir bienes o cubrir gastos, sino también como una herramienta estratégica para generar mayores ingresos. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el dinero? Comparte tu pensamiento con nosotros en los comentarios. Número 2. Mantener un perfil bajo y preservar la privacidad es una opción apreciada por algunas personas acomodadas que buscan disfrutar de una vida ordinaria. Optan por deleitarse en placeres simples y actividades cotidianas, evitando las distracciones inherentes a un estilo de vida ostentoso. Con perfil bajo nos referimos a la modestia con las que estas personas actúan, sin deseo de exhibir la magnitud de su fortuna. La estrategia es perfecta, solo imagina esto. Al evitar llamar la atención con lujos, estas personas logran mantener sus vidas privadas y centrarse en sus metas sin preocuparse por la percepción externa. Por lo general, prefieren no exhibir su riqueza, reconociendo el esfuerzo que implica acumularla. En lugar de hacer alarde, se esfuerzan por aumentar su patrimonio. Considera, por ejemplo, el alquiler de un elegante coche deportivo como un Ferrari por un día en Estados Unidos, que puede costar entre $1,500 y $3,000. Muchos adinerados optan por no gastar en tales exhibiciones y, en cambio, alquilan estos autos a personas que buscan presumir, generando para ellos más riqueza. La distinción entre los ricos y aquellos menos afortunados radica en la decisión de no mostrar su prosperidad. Al hacerlo, evitan problemas potenciales como solicitudes constantes de ayuda financiera, robos dirigidos y amigos falsos que solo buscan beneficiarse de su dinero. Las personas verdaderamente acaudaladas se centran en aumentar su riqueza de manera discreta, aunque este camino no es fácil, pues puede implicar menos reconocimiento y una reducción en el círculo social. Quizás te preguntes por qué algunos influencers exhiben su riqueza, pues la respuesta yace en la construcción de su marca y estrategias de marketing, que les permiten ampliar su audiencia y vender cursos para aumentar aún más sus ingresos. Sin embargo, el punto crucial es que no mostrarían lo que no podrían costear, destacando que, más allá de parecer ricos, la razón detrás de sus acciones quizás carezca de un propósito significativo. La búsqueda de un modo de vida lujoso puede conllevar estrés, ansiedad y falta de bienestar personal. Las personas acomodadas priorizan su salud mental y emocional en lugar de embarcarse en gastos extravagantes.
Estas personas adineradas cultivan hábitos inteligentes que les permiten alcanzar la riqueza, y esto no es resultado de magia, sino de realizar acciones que realmente valen la pena. En primer lugar, han perfeccionado el arte de posponer la gratificación. En lugar de apresurarse a acciones, optan por la paciencia, lo que les ayuda a ahorrar y a prepararse para situaciones significativas en lugar de caer en compras impulsivas. En segundo lugar, continúan invirtiendo en sí mismos. Se sumergen en la lectura para agudizar sus mentes y fortalecer su inteligencia financiera. Sin embargo, no se limitan a la lectura, sino que aplican activamente lo aprendido de los libros. Por último, pero no menos importante, cuidan de su cuerpo. Realizan ejercicios y mantienen un estilo de vida saludable, reconociendo que un cuerpo sano contribuye a un pensamiento más claro. Comprenden que la riqueza carece de sentido si no se respalda con una buena salud. Estos hábitos, aunque simples en apariencia, sientan las bases para un futuro mejor. Esta mentalidad construye la ventaja de los ricos y les permite ingresar al exclusivo club del 1%. Número 4. Puede haber individuos que, a primera vista, parecen comunes, visten de manera discreta y no exhiben su riqueza. Sin embargo, al examinar sus estados financieros, sorprendería la cuantía de sus posesiones, porque se centran en objetivos significativos. Estos individuos perciben el éxito desde perspectivas diversas, ya que ya no consideran que la acumulación de objetos costosos determine su valía. Encuentran la felicidad en las alegrías más simples y reconocen que trabajar en su mejora personal, así como adquirir nuevas habilidades, tiene más valor que acumular posesiones materiales. Estas habilidades se equiparan a un tesoro perdurable que permanece intacto independientemente de las fluctuaciones económicas. Sus habilidades le continúan ayudando a triunfar. Independientemente de las condiciones económicas, este enfoque no requiere una educación formal, ya que se trata de un proceso de desarrollo personal, siendo la clave para un éxito sostenible. En lugar de anhelar la posesión de artículos costosos, la atención se centra en la construcción de una riqueza genuina. Esta transformación no solo implica aspectos monetarios, sino que representa un cambio significativo en la mentalidad. Estos individuos comprenden que ostentar no es prioritario cuando están inmersos en un viaje hacia una auténtica prosperidad. ¿Y tú qué habilidad te propones mejorar en este 2024? Coméntalo y formemos una comunidad de emprendedores. Número 5. Algunas personas pueden provenir de entornos o culturas que valoran la modestia y la humildad. Esto no implica ocultar el éxito, sino reconocer que el valor personal se deriva de la estabilidad financiera y el crecimiento patrimonial, en lugar de buscar la aprobación externa. La humildad no solo resguarda su fortuna, sino que también implica tomar decisiones financieras inteligentes en lugar de buscar una apariencia de riqueza para alcanzar la libertad económica. Abrazar la idea de prosperidad implica liberarse de la necesidad constante de exhibir la riqueza, mantener la simplicidad en la vida y evitar obsesionarse con poseer lo mejor o depender de la aprobación de los demás. El auténtico éxito proviene de la satisfacción personal. Muchas personas acaudaladas que pasan desapercibidas al no ostentar de su riqueza siguen un camino distinto. Comprenden que la verdadera prosperidad emana de inversiones sabias a lo largo del tiempo. Al internalizar esta noción, se centran en administrar cuidadosamente su dinero y en su crecimiento personal, lo que los conduce a un viaje más significativo hacia el éxito. Como te comentamos al inicio, este es el error más común que cometen las personas pobres. Antes de revelarlo, te invitamos a que dejes tu experiencia en los comentarios sobre tu viaje en este mundo de las finanzas. La idea es que en esta comunidad exitosa aprendamos juntos. Ahora sí, este es el error. Fíjate bien. El error más común que cometen las personas es intentar emular los estilos de vida de los ricos, incluso cuando no comparten la misma situación financiera. A menudo, aquellos con recursos más modestos se sienten tentados al imitar los hábitos de gasto de los adinerados, creyendo que copiando este comportamiento podrán alcanzar la riqueza. No obstante, esta estrategia es fundamentalmente defectuosa y contraproducente, ya que se enfoca en la apariencia de la riqueza en lugar de seguir el verdadero camino hacia la creación de patrimonio. En lugar de tratar de imitar a aquellos que fingen tener riqueza o aspirar a ser celebridades extremadamente adineradas que vemos en los medios, es más beneficioso observar a los millonarios comunes que construyeron su patrimonio a través de esfuerzos disciplinados a lo largo del tiempo. El fenómeno del millonario frugal refleja una mentalidad financiera sabia y equilibrada adoptada por aquellos que han alcanzado el éxito económico.
Estos individuos reconocen que la verdadera riqueza no se mide por la exhibición ostentosa de bienes materiales, sino por la capacidad de construir, preservar y hacer crecer su patrimonio de manera sostenible. Este enfoque consciente hacia la riqueza no solo les proporciona seguridad financiera, sino que también les permite disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Los millonarios frugales nos enseñan que el auténtico éxito no radica en mostrar cuánto tienes, sino en cómo administras y valoras lo que has construido, así como en el impacto positivo que puedes tener en tu vida y en la de los demás. Tenemos mucho más para decirte. Por eso te invitamos a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campana de notificaciones. Así todo nuestro contenido llegará a ti primero. Hasta la próxima.